¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. En esta ocasión vamos a ver un ejercicio sobre el tema de cálculo de goteo. El ejercicio nos dice, el médico prescribe 1000 ml de solución Harman para pasar en 24 horas. Nos preguntan, ¿cuántas gotas por minuto deberán pasarse? Como nota nos dicen que se cuenta con un equipo para venoclisis de 15 gotas por mililitro, es decir, que en un mililitro hay 15 gotas. Para ello nos dan 4 posibles respuestas, de las cuales el inciso A nos dicen que deberán pasarse 10.41 gotas por minuto. El inciso B nos dicen que deberán pasarse 10 gotas por minuto. El inciso C nos dice que deberán pasarse 10 gotas por minuto. Y el inciso D nos dicen que deberá pasarse 13.88 gotas por minuto. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la respuesta correcta? Bien, para este ejercicio hay dos respuestas correctas. Uno es un resultado exacto obtenido de la fórmula y otro es un resultado redondeado para fines más prácticos y poder regularlo con mayor facilidad en el equipo de venoclisis. Y bueno, las respuestas correctas es el inciso A y el inciso C. Como les comentaba, el inciso A es el resultado directamente de la fórmula, el resultado exacto, mientras que el inciso C es el resultado redondeado para fines más prácticos y poder regularlo con mayor facilidad en el equipo de venoclisis, mientras que el inciso B y el inciso D son las respuestas incorrectas. Bien, y ustedes se preguntarán, ¿cómo se obtuvo el resultado? Bueno, para poder obtener el resultado sobre este ejercicio que específicamente pide las gotas por minuto, pueden utilizarse cualquiera de estas tres fórmulas. De igual forma llegarán al mismo resultado. Ustedes quizás conocerán otras fórmulas y igual como les comento llegarán al mismo resultado. Pero en esta ocasión yo les mostraré aquí solamente estas tres fórmulas. La primera de ellas nos dice que para obtener las gotas por minuto habrá que multiplicar el volumen por el factor de goteo del equipo que estoy utilizando. Su resultado habrá que dividirse entre el tiempo en horas multiplicado por 60 minutos. La segunda fórmula nos dice que para obtener las gotas por minuto habrá que dividir el factor de goteo del equipo que estoy utilizando entre 60 minutos. Este resultado de esta división habrá que multiplicarse por el volumen en mililitros por hora, no el volumen total de la solución, sino el volumen en mililitros por hora. Y la tercera fórmula, que es un poco más convencional y muy conocida, es el dividir el volumen entre el tiempo y el resultado dividirlo entre la constante del equipo que estoy utilizando. Aquí es muy importante señalar que la constante depende del equipo que voy a utilizar. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un equipo de 10 gotas por mililitro, su constante será de 6. Si estoy utilizando un equipo de 15 gotas por mililitro, su constante será de 4. O si es de 20, su constante será de 3. O si es de 25, su constante será de 2.4. Si ustedes quieren conocer más a fondo sobre el uso de las constantes, pueden visitar en mi canal de YouTube de Más Enfermería Online un video que subí sobre el cálculo de goteo, donde abordo más a profundidad el uso de estas fórmulas y la obtención y manejo de las constantes en las fórmulas. Entonces vamos a seguir. En este ejercicio vamos a utilizar la primera y la tercera fórmula para poder llegar al mismo resultado. La primera fórmula que es dividir el resultado de multiplicar volumen por el factor de goteo entre el tiempo por 60 minutos, pues lo primero que vamos a hacer es sustituir los valores del ejercicio en la fórmula. Entonces el volumen pues será 1000 mililitros, el factor de goteo será 15 gotas, el tiempo será 24 horas y el tiempo pues será 60 minutos. Entonces primero que nada vamos a eliminar lo que son las unidades de medida que se repiten. En este caso se repiten los mililitros. Entonces vamos a eliminar esas unidades de medida repetidas. Posteriormente vamos a multiplicar 1000 por 15, que nos dará como resultado 15.000, y 24 por 60, lo cual nos daría 1440. Entonces vamos a dividir 15.000 gotas entre 1440, lo cual nos daría como resultado 10.41 gotas por minuto. Pero como les comentaba al principio, nosotros necesitamos un resultado más práctico y más fácil de regular en nuestro equipo de venoclisis. Entonces aquí un consejo: cuando después del entero hay un decimal mayor a 0.5, se redondea al siguiente entero. Inferior a 0.5 solamente se mantiene el entero, pero sin el punto decimal. Entonces en este caso 10.41 quedaría
en 10 gotas por minuto. Y aquí como nota les pongo lo mismo que les acabo de comentar. Cuando el decimal del entero es superior a 0.5, se redondea el resultado. Inferior a ello, se mantiene el entero del resultado sin decimales. Entonces, este sería el resultado correcto de este ejercicio, utilizando esta fórmula. Pero ustedes se preguntarán, ¿dónde está el error? Para aquellos que pensaron que la respuesta sería el inciso B o el inciso D. Bueno, su error estaba en que utilizaron esta fórmula donde se usa la constante, pero utilizaron la constante equivocada. En vez de utilizar la constante 4 para el equipo correcto, que son 15 gotas por mililitro, utilizaron la constante 3 para un equipo de 20 gotas por mililitro. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, ya que, por ejemplo, la parte superior los datos están correctos, pero al momento de dividir ese resultado entre 3, nos va a dar 13.88 gotas por minuto, un poco más alto de lo que nos salió con el procedimiento correcto. Lo cual esto, como les comentaba, que si el decimal es superior a 0.5, se redondeaba al siguiente entero, pues quedaría en 14 gotas por minuto. Entonces este sería el resultado erróneo si aplicaron esta fórmula. Por lo regular es lo que nos enseñan a quizás algunos, que solamente hay que hacer esto para obtener las gotas por minuto, pero no. Para utilizarla se necesita la constante del equipo que estoy utilizando. Y bueno, utilizando ya correctamente esta fórmula con el uso de la constante, pues es lo mismo. Vamos a sustituir los valores de volumen y el tiempo en horas y la constante correcta. Hay que recordar que la constante para este ejercicio será para un equipo de 15 gotas por mililitro. Y para un equipo de 15 gotas por mililitro su constante será de 4. Entonces, ya una vez sustituidos estos valores en la fórmula, pues realizaríamos primero la división de arriba. Vamos a dividir 1000 entre 24 horas y posteriormente se va a dividir entre 4, lo cual nos quedaría 1000 entre 24 sería 41.66. 41.66 entre 4 nos daría 10.41 gotas por minuto. Y como les explicaba en la primera fórmula resolviendo este ejercicio, pues tiene que redondearse un resultado en el cual sea más práctico de regular en mi equipo de venoclisis. Entonces quedaría en 10 gotas por minuto y esto sería el resultado exacto, otra vez verificado, pero con otra fórmula. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho por su atención y les recuerdo por favor de seguirme en mis redes sociales para ver más contenido. Esto fue Enfermería Más Online explicando un ejercicio sobre cálculo de goteo. Gracias.